Me detuve en el umbral de la puerta entreabierta, con el peso muerto de las 2 maletas, estirándome los tendones de los brazos y el corazón latiendo en la garganta como un tambor de guerra. Eran las 19:30 horas de un viernes cualquiera, pero el aire dentro de esa casa, mi casa, se sentía denso, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Después de 8 años de exilio voluntario en Madrid, limpiando suciedad ajena para construir un futuro propio, esperaba encontrar risas o al menos la paz de un hogar pagado. Sin embargo, lo que mis ojos captaron desde la penumbra de la entrada no fue una bienvenida, sino una escena que heló la sangre en mis venas y transformó mi cansancio en una alerta depredadora. El silencio no era de tranquilidad, era el silencio aterrador de la sumisión. Mi hija Gabriela estaba sentada a la cabecera de la mesa de madera que yo misma barnicé antes de irme, pero lucía tan pequeña y frágil que apenas la reconocí bajo esa postura encorvada. Sus manos, prematuramente envejecidas por el trabajo en la maquila, temblaban visiblemente mientras apilaban monedas de 5 y 10 pesos sobre el hule desgastado. El sonido metálico de las monedas chocando entre sí resonaba en la sala como un conteo regresivo hacia el desastre. No estaba contando ahorros para un gusto personal. Estaba rascando el fondo de su dignidad para juntar una cifra que evidentemente no completaba, mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano para no mojar los billetes arrugados de 20 pesos que completaban aquella montaña de miseria. De pie frente a ella, proyectando una sombra alargada que cubría a mi hija como un eclipse maligno, estaba doña Ofelia. La suegra se mantenía erguida, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un gesto de autoridad indiscutible, revisando con minuciosa vanidad el esmalte rojo impecable de su manicura reciente. No había rastro de compasión en su rostro, solo la frialdad calculadora de quien administra un negocio y está frente a un cliente moroso. Su ropa, demasiado elegante para una tarde casual en casa, contrastaba violentamente con el uniforme desgastado de mi hija, dejando claro quién disfrutaba de los beneficios y quién cargaba con los costos en esa dinámica perversa que se había instalado en mi ausencia. La voz de Ofelia rompió el silencio con un tono chillón y déspota que me revolvió el estómago, confirmando mis peores sospechas en un solo instante. Sin dejar de mirar sus uñas, lanzó las palabras como si fueran escupitajos. «Que no se equivoque, niña. Aquí no es beneficencia. En mi casa solo se queda si paga, y te faltan 200 para completar la semana». Cada sílaba estaba cargada de un veneno diseñado para humillar, para recordar una jerarquía inventada, donde ella era la dueña y señora, y mi hija, la dueña legítima, no era más que una inquilina indeseada, a punto de ser desahuciada por falta de pago. La mención de esos 200 pesos faltantes sonó a sentencia de muerte en la economía de supervivencia de Gabriela. Fue entonces cuando mi mirada, agudizada por años de detectar detalles en habitaciones de hotel oscuras, se posó en el objeto que explicaba toda la escena. Sobre la mesa, justo al lado de la pila insuficiente de monedas, descansaba un cuaderno escolar abierto, de esos de pasta barata. En la hoja expuesta, con una caligrafía grande y agresiva, se leía el título subrayado 2 veces: «Deuda de alquiler, agosto». Debajo, una columna de fechas y montos registraba con precisión contable cada centavo extorsionado a mi hija. Aquel cuaderno no era simple papelería, era la evidencia física, tangible y grosera, de un robo sistemático que había estado ocurriendo bajo mi propio techo. Sentí una punzada física en el pecho, una mezcla de dolor materno y una furia fría que subió desde mis pies hasta mi cabeza. Mientras Gabriela sollozaba en silencio por no tener 200 pesos, mi mente proyectó en un milisegundo los comprobantes de los $85.000 que yo había transferido sagradamente durante 96 meses. Cada euro que envié, cada baño que limpié a las 4 de la mañana en España, estaba siendo burlado por ese cuaderno ridículo y por la mujer que se atrevía a cobrar renta en una propiedad que no le costó ni una gota de sudor. La indignación contenida dio paso a una claridad estratégica absoluta. El tiempo de las lágrimas había terminado. Solté la maleta más pesada.
El golpe seco del equipaje contra el piso de losa resonó como un disparo en la sala silenciosa, haciendo que ambas mujeres saltaran en su lugar. Gabriela giró la cabeza con los ojos desorbitados y por un segundo el miedo en su mirada no desapareció al verme, lo cual me rompió el corazón un poco más. Ofelia, por su parte, se descruzó de brazos con una lentitud estudiada, intentando recuperar la compostura, aunque vi el destello de pánico cruzar sus ojos porcinos antes de que pudiera enmascararlo con su habitual máscara de arrogancia y superioridad moral. El aire cambió. La víctima y el verdugo ahora tenían un testigo. Entré en la sala con paso firme, ignorando el dolor de mis articulaciones, arrastrando conmigo el aura de quien ha sobrevivido a cosas peores que una suegra abusiva. No corrí a abrazar a mi hija. Eso la habría hecho ver débil ante su opresora. En su lugar, me planté frente a Ofelia, invadiendo su espacio personal lo suficiente para que oliera mi cansancio y mi determinación. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y acaricié el metal frío de mi juego de llaves, ese que ella no sabía que yo conservaba. ¿En tu casa, Ofelia?, pregunté con una voz suave, casi dulce, pero con el filo de una navaja recién afilada. ¡Qué curioso! Porque las llaves que traigo en el bolsillo dicen lo contrario. Ofelia abrió la boca para replicar, para soltar alguna de sus excusas venenosas, pero mi mirada la detuvo en seco. No bajé los ojos. Sostuve el contacto visual hasta que ella tuvo que parpadear y desviar la vista hacia el cuaderno sobre la mesa, consciente de que su pequeño teatro de poder acababa de ser invadido por la realidad. Gabriela me miraba como si viera a un fantasma, o quizás a un salvador que creía olvidado. En ese instante, con las monedas de la vergüenza brillando entre nosotras, supe que mi regreso no sería una fiesta, sino una guerra, y yo tenía la ventaja del elemento sorpresa y 8 años de rabia acumulada, lista para ser ejecutada con precisión quirúrgica. La imagen de ese cuaderno escolar sobre la mesa actuó como un detonante en mi memoria, arrastrándome violentamente 8 años atrás, hacia una realidad gris y gélida que Ofelia jamás podría imaginar desde la comodidad de su sillón robado. Mi mente viajó instantáneamente a las 4 de la madrugada, en un invierno madrileño, cuando el despertador sonaba como una sentencia en mi habitación de 6 metros cuadrados. Durante 2.920 días consecutivos, mis pies tocaron el suelo helado antes de que saliera el sol, preparándome para una jornada de 12 horas donde mi nombre dejaba de ser Patricia para convertirse simplemente en la de la limpieza. No había días festivos, ni permisos por enfermedad, ni pausas para el café. Solo una carrera contra el reloj para dejar impolutos 20 pisos de oficinas antes de que llegaran los ejecutivos. Mis manos, ahora apretadas en puños dentro de mis bolsillos, recordaron la textura áspera de la lejía barata que devoraba mis huellas dactilares día tras día. Limpié aproximadamente 3.000 inodoros por año, frotando la suciedad de extraños con la única motivación de saber que cada hora de rodillas en el suelo se traducía en un ladrillo más para la casa de mi hija en México. La piel de mis nudillos se agrietaba y sangraba con el frío seco de la meseta. Heridas abiertas que cubría con esparadrapo para no manchar las sábanas de hotel, que cambiaba a una velocidad de vértigo. Cada vez que mi espalda gritaba de dolor al cargar los carritos de lavandería de 50 kilos, yo visualizaba a Gabriela segura, bajo un techo propio, lejos de la incertidumbre del alquiler que yo estaba sufriendo en carne propia, en ese país ajeno. La austeridad se convirtió en mi única religión durante esos 96 meses de exilio autoimpuesto. Mi dieta se redujo a una barra de pan, aceite de oliva y ofertas de supermercado a punto de caducar. La carne y el pescado eran lujos que me prohibí terminantemente, calculando que cada 5 euros ahorrados en comida equivalían a un saco de cemento en mi tierra. Mientras Ofelia probablemente disfrutaba de cenas copiosas pagadas indirectamente con mi esfuerzo, yo cenaba té y galletas rancias, revisando mis libretas de contabilidad con la obsesión de un banquero. No me compré un abrigo nuevo en 8 inviernos. Remendaba el viejo hasta que el hilo costaba más que la tela, porque, para mí, la dignidad no estaba en la ropa, sino en los giros postales. El ritual de cada fin de mes era sagrado y doloroso a la vez.
La visita a la oficina de envíos de dinero. Hacía fila con otros inmigrantes, todos con la misma mirada de esperanza y fatiga, sosteniendo en mis manos el fruto de mi sacrificio. $1,200 americanos, mes tras mes, sin falta. Veía cómo el cajero contaba los billetes que yo había ganado sudando amoníaco, y sentía una mezcla de alivio y ansiedad al ver el recibo impreso. Ese papel térmico era mi carta de amor a mi hija, la prueba física de que mamá no la había abandonado, de que estaba construyendo un castillo para ella, desde la distancia. En total, según mis cálculos exactos, envié más de $85,000 en remesas directas, una fortuna amasada, centavo a centavo. Recuerdo con una claridad hiriente las llamadas telefónicas y las solicitudes urgentes que llegaban desde México. «Mamá, la tubería del baño reventó. Necesitamos $500 ya», me decía Gabriela con voz angustiada. Yo no hacía preguntas, simplemente tomaba turnos dobles los fines de semana, limpiando vómitos en bares de copas o cuidando ancianos seniles que me insultaban para cubrir esa emergencia. Ahora, mirando la manicura perfecta de Ofelia y la decoración de la sala, entiendo que mis turnos dobles no pagaron tuberías, sino probablemente los jarrones de porcelana que adornan la entrada y los tintes de cabello de esta mujer que me mira con desprecio. Cada urgencia doméstica era una mentira financiada con mi agotamiento físico. Las videollamadas semanales eran mi único consuelo, pero ahora las reinterpreto con la amargura de la verdad revelada. Siempre era la misma puesta en escena. Gabriela sentada en una esquina oscura de la cocina, con ojeras profundas, y Ofelia apareciendo casualmente detrás de ella, como una sombra omnipresente y controladora. La suegra nunca preguntaba cómo estaba mi salud o si sentía frío. Su intervención se limitaba a quejas sobre la economía nacional. «Dile a tu mamá que la inflación nos está comiendo, que el dinero ya no rinde como antes», decía con esa voz empalagosa, mientras yo veía a mi hija bajar la mirada avergonzada, incapaz de contradecirla. Yo creía que la tristeza de Gabriela se debía a la soledad o al trabajo duro en la maquila. Nunca imaginé que era el peso de la tiranía doméstica lo que le apagaba el brillo en los ojos. En esas pantallas pixeladas, yo intentaba sonreír para no preocuparla, ocultando que vivía en un piso compartido con 5 desconocidos, donde tenía que esperar turno para usar el baño y guardar mi comida en una caja con candado. Mientras yo vivía como una indigente en Europa para que ellas vivieran como reinas, Ofelia construía su narrativa de la dueña bondadosa que acoge a la nuera desamparada. La disparidad entre mi realidad de supervivencia y su teatro de opulencia es tan grotesca que siento ganas de vomitar. El golpe maestro, el recuerdo que más me duele ahora, fue el día de la liquidación final. Fue el 14 de febrero de 2018, una fecha que tengo grabada a fuego. Después de vender unas pequeñas tierras que heredé de mi padre y juntar todos mis ahorros de 5 años, hice una transferencia masiva de 45.000 euros de una sola vez. El concepto de la transferencia fue claro: liquidación total hipoteca. Recuerdo la sensación de ligereza al salir del banco, pensando que por fin la casa era nuestra, al 100%, que nadie podría jamás sacar a mi hija de allí. Lloré de alegría en el metro de Madrid, creyendo que había comprado la libertad definitiva para mi familia. Ese día, Ofelia incluso se puso al teléfono para felicitarme. «Ay, Patricia, qué alivio. Ahora sí vamos a estar más tranquilas», me dijo. Noté un tono extraño en su voz, una satisfacción que confundí con gratitud, pero que ahora identifico como la codicia de quien ve caer una presa en su trampa. Ella sabía que al liquidar la hipoteca, la propiedad quedaba libre de cargas bancarias, convirtiéndose en un activo neto listo para ser explotado. Yo no estaba liberando a mi hija, estaba entregándole a Ofelia las llaves de un reino totalmente pagado para que ella pudiera reinar sin costarle un solo peso, mientras yo seguía fregando escaleras para pagar mi billete de regreso. Durante los años siguientes, aunque la casa ya estaba pagada, las peticiones de dinero nunca cesaron. El mantenimiento, los impuestos, la pintura, el predial subió. Eran las excusas constantes. Yo,
En mi ingenuidad y culpa por la distancia, seguía enviando remesas, aunque menores, para gastos operativos. Calculo que envié otros 10.000 dólares en estos últimos 3 años bajo conceptos falsos. Ahora veo el cuaderno sobre la mesa y entiendo la matemática perversa. No solo recibía mi dinero para mantenimiento, sino que además le cobraba a mi hija 2.500 pesos semanales por vivir en la casa que yo pagué. Ofelia estaba cobrando 2 veces por el mismo espacio. La ira que siento no es caliente ni explosiva. Es un bloque de hielo sólido que se asienta en mi estómago. Pienso en las noches que cené sopa de sobre para ahorrar 1 euro. Pienso en los zapatos que usé hasta que se les agujereó la suela. Pienso en las navidades que pasé sola mirando una pared blanca. Todo ese sufrimiento físico, toda esa privación sensorial, fue monetizado por esta mujer para comprarse joyas de fantasía y sentirse importante en el barrio. La desproporción entre mi sacrificio y su abuso es tan abismal que requiere una corrección igual de drástica. No es solo dinero, son años de vida que me robó. Vuelvo al presente, al aire viciado de la sala. Miro mis manos, todavía fuertes pero marcadas por el trabajo duro, y luego miro las manos suaves y cuidadas de Ofelia. La ecuación es simple y brutal. Ella cree que mi silencio durante estos años fue ignorancia, pero fue confianza. Y ahora que la confianza se ha roto, solo queda la auditoría. El cuaderno de rentas que Gabriela intenta ocultar es solo la punta del iceberg, y yo soy el Titanic que viene a chocar contra su mundo de mentiras. Respiro hondo, guardando estos recuerdos como munición en mi recámara mental. El pasado ya no se puede cambiar, pero el futuro inmediato, las próximas 72 horas, van a ser una lección de economía que Ofelia jamás olvidará. Bajé la tensión del ambiente con una maniobra calculada, fingiendo un bostezo repentino que desarmó la postura defensiva de Ofelia. Hablaremos mañana. El viaje me ha dejado molida. Murmuré arrastrando las palabras, adoptando deliberadamente el papel de la anciana cansada e inofensiva que ella quería ver. Mientras me dirigía hacia el cuarto de huéspedes, porque mi habitación principal, por supuesto, estaba ocupada por ella, deslicé con rapidez felina el cuaderno escolar de la mesa y lo apreté contra mi pecho. Ofelia hizo un amago de arrebatármelo, sus ojos brillando con desconfianza, pero se detuvo al ver que Gabriela se interponía instintivamente entre nosotras. «Es solo para ver las cuentas viejas, mujer», dije sin voltear, cerrando la puerta de mi habitación provisional con un clic que sonó a la primera victoria de la noche. Ya a solas, bajo la luz amarillenta de una lámpara de buró que parpadeaba, abrí la libreta de rentas, como quien autopsia un cadáver. Las páginas estaban llenas de la caligrafía infantil de mi hija, registrando pagos semanales de 2.500 pesos durante los últimos 156 semanas. Hice el cálculo mental rápido, mi cerebro funcionando con la precisión de una calculadora. 390.000 pesos entregados en efectivo a una mujer que no puso ni un ladrillo. En los márgenes, notas humillantes escritas por Ofelia con tinta roja. Pago tardío, multa de 200 o descuento por limpieza extra de mi baño. Cada anotación era un latigazo a mi orgullo y una prueba documental de extorsión doméstica que pensaba utilizar hasta la última consecuencia legal. Pasé la noche en vela, escuchando los ronquidos de la casa y trazando el mapa de mi contraataque, con el cuaderno bajo mi almohada como si fuera una pistola cargada. Sabía que ese documento por sí solo no bastaba para echarla. Necesitaba vincular su avaricia con el fraude financiero a gran escala. Esperé a que el reloj marcara las 3 de la madrugada, la hora en que el sueño es más profundo, para salir de la habitación en silencio, con calcetines gruesos, para amortiguar mis pasos sobre la losa fría. La casa estaba en penumbra, pero la luz de la luna entraba por los ventanales, iluminando el escenario del crimen patrimonial que se había cometido en mi ausencia. Mi primera parada fue la sala de estar, donde los muebles proyectaban sombras alargadas que parecían espectros de mi dinero malversado. Saqué de mi bolso de mano una carpeta de plástico transparente, donde guardaba, ordenados cronológicamente, mis recibos amarillentos de Western Union. Me acerqué al sofá de piel italiana color crema que presidía el salón
ese que Ofelia presumía en sus redes sociales como un gustito que me di. Revisé la etiqueta oculta bajo el cojín. Importado, febrero 2019. Mis dedos temblaron al buscar el recibo correspondiente en mi carpeta. El 10 de febrero de 2019 envié 3.000 euros exactos para reparación urgente de techo y humedades. No hubo reparación. Hubo redecoración a costa de mi espalda. Continué mi inspección forense con la frialdad de un perito judicial, iluminando con la linterna del celular cada rincón de la planta baja. El televisor de 65 pulgadas, montado sobre un soporte giratorio de lujo, coincidía perfectamente con la remesa de emergencia médica que envié en mayo de 2020, cuando supuestamente Ofelia necesitaba una operación de vesícula que nunca ocurrió. Tomé fotografías de los números de serie de los electrodomésticos y los coloqué junto a mis comprobantes de envío sobre la mesa, creando una composición visual irrefutable. Cada objeto de lujo en esa sala tenía un gemelo de papel en mi carpeta, demostrando que la dueña no había comprado ni el aire que respiraba dentro de esas paredes. Me deslicé hacia la cocina, notando que incluso el refrigerador era un modelo industrial de 2 puertas que costaba más que un coche usado. Al abrirlo, la luz interior reveló estantes llenos de salmón ahumado, quesos importados y botellas de vino. Mientras recordaba las monedas de 5 pesos que mi hija contaba horas antes para pagar la renta, la disparidad nutricional era otra evidencia del abuso. Ellas vivían en la abundancia financiada por mí, mientras mi hija y mi nieta sobrevivían con las sobras. Cerré la puerta del Fiemteslens electrodoméstico con suavidad, sintiendo cómo la indignación se convertía en un combustible frío y eficiente para lo que tenía que hacer en el despacho de Leonardo. El estudio de mi yerno estaba en lo que solía ser el cuarto de lavado, ahora convertido en una oficina pretenciosa, llena de diplomas de cursos online que nunca terminó. El escritorio era un caos de papeles, ceniceros llenos y latas de refresco, el reflejo perfecto de su mente débil y desorganizada. Empecé a revisar los cajones con guantes de látex que traje en mi kit de viaje, para no dejar huellas ni rastro de mi intromisión. Entre facturas de luz vencidas y revistas de coches, encontré una carpeta azul con el logotipo de un banco nacional que llamó mi atención por estar sospechosamente oculta bajo una pila de cómics viejos. Al abrir la carpeta, el contenido me golpeó como una bofetada de realidad cínica. Era un borrador de contrato de préstamo personal por $500,000 de pesos. Lo alarmante no era la cifra, sino la garantía. En la sección de aval patrimonial aparecía la dirección de mi casa, y en el campo de propietario, el nombre de Ofelia estaba escrito con letras de molde, listo para ser formalizado. El documento estaba fechado para firmarse el próximo lunes a las 9 de la mañana. Mi llegada había sido providencial. Si hubiera tardado 48 horas más, Ofelia habría hipotecado mi casa mediante un fraude de identidad o falsificación, dejándonos en la calle legalmente. Fotografié cada página del contrato fraudulento, asegurándome de que la fecha y los nombres fueran legibles en la pantalla de mi teléfono. Este papel no solo probaba su mala fe, sino que constituía un delito de intento de fraude, en grado de tentativa, una herramienta poderosa para presionar a Leonardo. Él sabía lo que su madre estaba haciendo, y por omisión o cobardía, era cómplice. Dejé la carpeta exactamente como la encontré, respetando el orden del caos para que no sospecharan que su plan maestro había sido descubierto antes de nacer. La traición familiar era profunda, pero mi capacidad de recolección de pruebas era más rápida. El amanecer trajo consigo el sonido de la actividad en la planta alta y el olor a café que Ofelia preparaba solo para ella. Me escabullí de vuelta a mi cuarto justo antes de que ella bajara, escuchando sus tacones resonar con autoridad por el pasillo. Esperé pacientemente a que saliera, sabiendo por las videollamadas que los sábados por la mañana eran sagrados para su sesión de peluquería y chismes en el salón de belleza del barrio. «Gabriela, vigila que tu madre no toque nada», gritó Ofelia antes de azotar la puerta principal, dejándome el campo libre para la búsqueda más importante de todas, la escritura original de la casa. Salí de mi escondite en cuanto el motor de su coche se alejó, encontrando a Gabriela en la cocina con los ojos rojos
de tanto llorar. «Mamá, no debiste venir. Ella es muy poderosa aquí», me susurró con miedo. La abracé brevemente, transmitiéndole fuerza con mi silencio, y subí las escaleras directo a la recámara principal. La habitación apestaba al perfume barato y dulce de Ofelia, una fragancia que impregnaba las cortinas y la ropa de cama. Me dirigí al armario empotrado, apartando sus abrigos de piel sintética con asco, buscando el panel falso en el fondo que yo misma había diseñado 8 años atrás con un carpintero de confianza. Mi corazón latía con fuerza al palpar la madera buscando la hendidura casi invisible. Ofelia había ocupado mi cuarto, pero no conocía sus secretos estructurales. Mis dedos encontraron el resorte oculto y el panel se deslizó suavemente, revelando una caja fuerte de pared pequeña, modelo antiguo pero robusto. La pintura alrededor de la cerradura estaba rayada, evidencia clara de que Ofelia había intentado forzarla con destornilladores o cuchillos, frustrada por no poder acceder al corazón legal de la vivienda. Sonreí al ver su incompetencia marcada en el metal. Ella tenía la posesión física, pero yo tenía la llave de seguridad colgada en mi cuello, bajo la blusa, calentada por mi propio calor corporal. Introduje la llave pequeña y dentada que había viajado conmigo, cruzando el Atlántico durante casi una década. El mecanismo giró con un clac satisfactorio y pesado. Al abrir la puerta de acero, allí estaba, el sobre Manila sellado con lacre, intacto, protegido del polvo y de la codicia ajena. Saqué la escritura original, el papel notarial con los sellos oficiales y mi nombre, Patricia Mendoza, impreso en negritas como titular única y legítima. Este documento era mi escudo y mi espada. Mientras yo tuviera esto, Ofelia no era más que una intrusa con delirios de grandeza. Besé el papel como si fuera un texto sagrado y lo guardé en mi bolso interior, junto a mi pasaporte. No podía dejarlo ahí ahora que la guerra había comenzado abiertamente. Cerré la caja fuerte y volví a colocar el panel falso, dejando todo aparentemente intacto para mantener la ilusión de que su secreto seguía seguro, inaccesible para ella, pero perdido para mí. La ignorancia de Ofelia sobre el paradero de este documento era mi mayor ventaja táctica. Ella asumía que yo no traía copias o que los papeles se habían perdido en la burocracia, confiando en su capacidad de intimidación para suplir la falta de legalidad. Bajé a la sala con el trofeo en mi poder, sintiéndome más ligera y poderosa. Gabriela estaba limpiando el polvo de los muebles que no eran suyos, y sobre la mesa de centro, Leonardo había dejado olvidado su iPad, conectado al cargador. La pantalla se iluminó con una notificación de mensaje entrante. Era mi oportunidad para obtener la prueba digital que cerraría el círculo. Sabía que Leonardo era descuidado con sus contraseñas. De hecho, usaba la misma combinación numérica simple desde que era novio de mi hija. 1, 2, 3, 4. Probé el código y el dispositivo se desbloqueó al instante, abriéndome una ventana directa a su conciencia podrida. Abrí la aplicación de WhatsApp y busqué la conversación fijada al inicio bajo el nombre Mamita. El historial de chat era una crónica de la manipulación materna, instrucciones de qué decirme, cómo presionar a Gabriela y fotos de artículos de lujo que ella quería comprar. Me desplacé hasta los mensajes de voz enviados la semana anterior, justo cuando les avisé de mi posible regreso. Encontré un audio de 2 minutos titulado Instrucciones. Mis dedos dudaron un segundo antes de presionar play, preparándome para escuchar la voz de la traición sin filtros. La voz de Ofelia llenó la sala a un volumen bajo, pero con una claridad hiriente. «Ay, hijito, no te preocupes por la vieja. Tu suegra es una tonta. Manda el dinero y ni pregunta quién firma los papeles. Ha estado 8 años fregando retretes. Se le ablandó el cerebro. Cuando vuelva, le hacemos la vida imposible unos días y se regresa a España solita. Y si no, la echamos, que para eso la casa ya es prácticamente mía». Escuchar su plan, verbalizado con tanta crudeza, llamándome tonta por confiar en mi familia, me provocó una náusea repentina, pero también una confirmación absoluta de que no merecía piedad. Gabriela, que había escuchado el audio desde la cocina, se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo de incredulidad. Ella dijo que te quería mucho, balbuceó mi hija,
cayendo en la cuenta de la magnitud de la mentira en la que había vivido. La miré fijamente y le señalé el iPad. «Esto no es amor, hija. Es una confesión», le dije con voz firme. Reenvié el archivo de audio a mi propio correo electrónico y a mi nube personal, asegurando la evidencia en 3 servidores distintos antes de borrar el registro de envío en el iPad de Leonardo. Ahora tenía el póker de ases en mi mano, la libreta de cobros ilegales que demostraba el abuso diario, los recibos de Western Union cruzados con el inventario de muebles que probaban la malversación de fondos, el borrador del contrato bancario que acreditaba el AF, intento de fraude, la escritura original que certificaba mi propiedad absoluta y el audio de WhatsApp que revelaba la premeditación y alevosía de su plan. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente para construir una jaula legal de la que Ofelia no podría escapar. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana del sábado. Tenía 3 horas antes de que el licenciado Torres abriera su notaría para la consulta de emergencia que había agendado desde Madrid. Me vestí con mi mejor traje sastre, uno que guardaba para ocasiones especiales, y me alisé el cabello frente al espejo del recibidor. Ya no veía a la mujer cansada que llegó arrastrando maletas. Veía a una ejecutora a punto de dictar sentencia. «Gabriela, si preguntan, fui a comprar pan», instruí a mi hija mientras tomaba las llaves del coche que había alquilado en secreto. Salí de la casa respirando el aire fresco de la calle, sintiendo el peso de las pruebas en mi bolso como un arsenal nuclear táctico. Ofelia estaba en la peluquería peinándose para su gran cena de esta noche, ignorando que mientras ella se ocupaba de su apariencia externa, yo estaba desmantelando los cimientos de su falsa realidad. La cena de bienvenida sería inolvidable, sí, pero no por las razones que ella creía. Caminé hacia el coche con paso firme. La fase de descubrimiento había terminado. Ahora comenzaba la fase de ejecución. Conduje el coche alquilado por las avenidas congestionadas de la ciudad, sintiendo una extraña calma en medio del caos del tráfico de sábado al mediodía. Mientras los claxones sonaban a mi alrededor, mi mente estaba en un lugar de silencio absoluto, repasando cada paso de la estrategia que estaba a punto de ejecutar con la frialdad de un cirujano antes de una operación crítica. No iba a una reunión social, iba a armar el dispositivo legal que detonaría la vida de fantasía de Ofelia. Miré el asiento del copiloto, donde descansaba mi bolso con todas las pruebas originales, y sentí el peso de su importancia. Allí no llevaba papeles, llevaba mi dignidad recuperada y el futuro de mi hija. Aparqué frente al edificio antiguo del centro, donde el licenciado Torres mantenía su despacho desde hacía 30 años. Un bastión de legalidad en un mundo que se había vuelto demasiado gris para mi gusto. Al entrar en la recepción de la notaría, el olor a madera vieja, cera para pisos y papel archivado me golpeó con una ola de nostalgia, recordándome la vida ordenada que tenía antes de irme a España. La secretaria, una mujer joven que no me conocía, me miró con indiferencia hasta que mencioné mi nombre. Entonces, sus ojos se abrieron con reconocimiento, probablemente alertada por Torres de mi visita inminente. «El licenciado la espera, señora Patricia», dijo con un tono de respeto que no había escuchado en 8 años de ser invisible para la sociedad europea. Caminé hacia la puerta de roble macizo al final del pasillo, sabiendo que al cruzarla dejaría de ser la víctima para convertirme en la demandante. Y esa transformación interna se reflejó en la firmeza de mis pasos sobre la alfombra persa desgastada. El licenciado Torres se levantó de su enorme escritorio de caoba en cuanto entré, sus canas más abundantes que la última vez que nos vimos, pero con la misma mirada astuta detrás de sus gafas bifocales. «Patricia, por Dios, te ves endurecida», fue su saludo, escaneando mi rostro curtido y mis manos trabajadas. No perdí tiempo en cortesías sociales ni en relatos sobre el clima de Madrid. Fui directo al grano, sacando las carpetas de mi bolso y desplegándolas sobre su mesa inmaculada como si fuera un general extendiendo mapas de guerra. «No vine a tomar café, Roberto. Vine a recuperar mi casa y necesito que blindes esto legalmente para que no haya ni un milímetro de error», le dije con voz seca, cortando cualquier intento de compasión innecesaria. Empecé la presentación de pruebas con la escritura original,
colocándola en el centro de la mesa como la piedra angular de mi reclamo. Torres la examinó con su lupa profesional, verificando los sellos y las firmas que él mismo había autorizado años atrás. El título es impecable, Patricia. Legalmente, eres la única propietaria. Ofelia es una ocupante en precario. Ni siquiera tiene derechos de inquilina porque no hay contrato. Dictaminó con seguridad técnica. Sin embargo, le advertí que la legalidad simple no bastaba. Ofelia jugaba sucio y necesitaba ser aplastada con un peso probatorio tan abrumador que ni siquiera intentara llamar a un abogado barato para retrasar el proceso con amparos absurdos o mentiras sobre derechos de posesión. Luego, deslicé sobre la caoba el cuaderno escolar de Gabriela con el registro de las rentas y las fotos de los extractos bancarios cruzados con los muebles. Torres ajustó sus gafas, su ceño frunciéndose cada vez más a medida que pasaba las páginas y sumaba las cifras mentalmente. «Esto es extorsión doméstica y enriquecimiento ilícito», murmuró, visiblemente indignado por la crudeza de los números. «Está cobrando alquiler sobre un bien ajeno y malversando fondos que eran para mantenimiento. Si presentamos esto ante un juez penal, podría enfrentar cárcel por abuso de confianza y fraude», explicó, dándome la munición pesada que necesitaba. No quería meterla presa, solo quería que el miedo a la prisión fuera tan real que saliera corriendo por su propio pie. El golpe de gracia fue el audio de WhatsApp. Se lo reproduje en mi teléfono, subiendo el volumen para que escuchara claramente la voz de Ofelia llamándome tonta y planeando mi expulsión. Torres se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, suspirando con pesadez ante la maldad humana. «La premeditación es clara. No hay defensa posible ante esto. Patricia, tienes un caso de hierro, pero los juzgados tardan meses. ¿Qué quieres hacer?», me preguntó mirándome a los ojos, buscando el límite de mi clemencia. «No quiero meses, Roberto. Quiero horas. Voy a ejecutar un desalojo moral mañana mismo y necesito que tú estés allí para certificarlo», respondí, revelando la segunda parte de mi plan, la humillación pública con respaldo notarial. Le pedí que redactara un acta de hechos detallada, donde constara mi presencia, la titularidad de la propiedad y la notificación formal de desalojo inmediato por pérdida de confianza y conducta fraudulenta. El documento debía tener fecha y hora del día siguiente, listo para ser entregado en el momento del clímax. Torres dudó un segundo, no por falta de voluntad, sino por lo inusual del procedimiento fuera de un juzgado. «Es una estrategia arriesgada confrontarla en su fiesta», advirtió. «Es la única estrategia. Su poder radica en su imagen pública ante el barrio. Si destruyo su imagen, destruyo su poder. Y necesito un notario que dé fe de que se le notificó legalmente en ese instante». Insistí, hasta que él asintió, comprometiéndose a asistir como invitado sorpresa. Salí de la notaría 2 horas después con una carpeta azul bajo el brazo que contenía el borrador de la notificación y la promesa de Torres de llegar a la fiesta a las 8 en punto. El sol de la tarde pegaba fuerte, pero yo sentía un frío interior que me mantenía enfocada. Mi siguiente parada no era casa, sino el supermercado mayorista más grande de la ciudad. La estrategia requiere un cebo irresistible para asegurar que la audiencia estuviera completa. Ofelia quería presumir, así que yo le daría los medios para hacerlo, a una escala que no podría rechazar. Iba a financiar mi propia fiesta de bienvenida, convirtiendo su avaricia en la herramienta que garantizaría un aforo completo para su juicio sumario. Recorrí los pasillos del supermercado llenando 2 carritos con lo mejor que el dinero podía comprar: cortes de carne premium, cajas de vino tinto, botellas de licor importado y pasteles finos. Gasté cerca de 15.000 pesos en comida y bebida, pasando mi tarjeta de crédito española con un gesto de desprendimiento que ocultaba mi intención real. Cada kilo de carne era un anzuelo para los vecinos. Cada botella de vino era una garantía de que nadie querría irse temprano. Quería que el patio estuviera a reventar, que no cupiera ni un alfiler, para que cuando cayera la máscara de Ofelia, el eco del escándalo resonara en todo el vecindario por décadas. Llegué a casa cargada con las bolsas, fingiendo un entusiasmo maternal desbordante. «Ofelia, Gabriela,
He traído todo para la cena de mañana. Quiero que sea una fiesta inolvidable, anuncié, entrando a la cocina, donde mi suegra revisaba su peinado en el reflejo del horno. Al ver las etiquetas de la carne y las marcas de las botellas, los ojos de Ofelia brillaron con una codicia instantánea. ¿Todo esto es para la cena? Vaya, Patricia, se ve que te fue muy bien en España, comentó con su habitual tono sarcástico, pero incapaz de ocultar su satisfacción. Mordió el anzuelo hasta el fondo. Pensó que yo estaba tratando de comprar su aceptación, cuando en realidad estaba comprando los testigos de su caída. Aproveché su euforia materialista para cerrar la trampa. Sí, invité al licenciado Torres y a un par de conocidos, pero me gustaría que usted invitara a todas sus amigas y a la gente importante del barrio. Hay comida de sobra y quiero conocer a su círculo, le dije con una humildad ensayada. Ofelia se infló como un pavo real. Por supuesto, querida. Llamaré a las chicas del bingo y al padre Manuel. Tienen que ver lo bien que recibo a mi familia, respondió, sacando su teléfono inmediatamente para empezar a convocar a la multitud. La vanidad es un defecto fatal, y ella estaba a punto de ahogarse en ella. Esa noche, mientras la casa dormía, me dediqué a preparar el aspecto técnico de la revelación. Me encerré en la sala con la excusa de organizar fotos familiares para proyectar en la fiesta. Conecté mi iPad al sistema de sonido y a la pantalla gigante que Leonardo había instalado en el patio. Verifiqué las conexiones 3 veces, asegurándome de que el cable HDMI estuviera oculto pero accesible y de que el volumen estuviera configurado al máximo nivel. Creé una lista de reproducción inofensiva con música de fondo y fotos antiguas de Gabriela de niña, intercalando sutilmente, en una carpeta oculta, las imágenes de los documentos y el archivo de audio, listos para ser lanzados con un solo toque de pantalla. El domingo amaneció con un cielo despejado y un calor seco, perfecto para una barbacoa en el jardín. Desde temprano, la casa fue un hervidero de actividad. Ofelia daba órdenes a Gabriela y a Leonardo como si fuera la dueña de un catering, criticando la colocación de las mesas y la limpieza de los manteles. Yo me mantuve al margen, asintiendo a todo, pelando papas y marinando la carne, observando cómo ella se apropiaba del evento. «Pon las servilletas buenas, niña, que viene gente de categoría», le gritaba a mi hija. Cada orden déspota que daba aumentaba mi resolución. Estaba cavando su tumba social con cada grito, sin saber que la pala la sostenía yo. Leonardo, en su habitual estado de apatía, se dedicó a enfriar las cervezas y a probar el sonido, ajeno totalmente a la tormenta que se avecinaba. «¿Todo bien con la música, suegra?», me preguntó, con una cerveza en la mano a las 10 de la mañana. «Todo perfecto, hijo. He preparado una sorpresa muy especial para el brindis», le contesté con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Él asintió y volvió a su mundo vacío, incapaz de leer las señales de peligro. Era un peón en el tablero de su madre, y lamentablemente iba a ser sacrificado junto a la reina. No sentí lástima. Su silencio cómplice durante 8 años lo hacía tan culpable como ella. A media tarde, me retiré a mi habitación para vestirme. Elegí un vestido azul marino, sobrio y elegante, que contrastaba con los atuendos chillones que Ofelia solía usar. Me miré al espejo y vi a una mujer transformada. Ya no había rastro de la inmigrante agotada, solo la determinación de una matriarca que defiende su territorio. Repasé mentalmente el discurso, las pausas, los gestos. Todo tenía que ser perfecto. No podía permitirme tartamudear ni llorar. La emoción debía ser erradicada para que los hechos hablaran por sí mismos. Guardé el acta notarial doblada dentro de mi bolso de mano y bajé las escaleras, lista para el acto final. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. El patio se llenó rápidamente de vecinos curiosos, atraídos por el olor a carne asada y la promesa de alcohol gratis. Las amigas de Ofelia, señoras enjolladas y ruidosas, ocuparon las mejores mesas, elogiando a la anfitriona por su generosidad. «Ay, Ofelia, qué maravilla de fiesta. Se nota que eres el alma de esta casa», escuché decir a una de ellas. Ofelia sonreía, aceptando los halagos como si fueran un tributo merecido, paseándose entre las mesas con una copa de vino en la mano, completamente embriagada de poder y atención. Me moví entre la multitud como un espectro,
saludando cortésmente, sirviendo bebidas, asegurándome de que todos estuvieran cómodos y, sobre todo, presentes. Vi llegar al licenciado Torres, puntual y serio, vestido con un traje gris que desentonaba con el ambiente festivo. Intercambiamos una mirada rápida, imperceptible para los demás, un pacto silencioso de que la hora cero se acercaba. Lo acomodé en una mesa estratégica cerca de la pantalla, desde donde tendría una vista privilegiada del escenario y acceso inmediato para intervenir cuando fuera necesario. La trampa estaba completa. El jurado estaba sentado y la acusada estaba borracha de ego. La música sonaba alegre, las risas llenaban el aire y el humo de la barbacoa creaba una atmósfera de celebración falsa que me resultaba repugnante. Gabriela servía las mesas con la cabeza baja, tratando de hacerse invisible, mientras Ofelia le chasqueaba los dedos para pedir más hielo. Mi sangre hirvió, pero mantuve la compostura. Faltaban solo unos minutos para el brindis. Me acerqué a la mesa principal donde estaba el sistema de control del audio y acaricié la pantalla del iPad. Ofelia reía a carcajadas en el centro del patio, levantando su copa hacia sus amigas, creyendo que estaba en la cúspide de su vida social. La miré fijamente desde mi posición en la sombra, observando cómo disfrutaba de los últimos momentos de su reinado usurpado. Ella creía que organizaba mi bienvenida, una fiesta para demostrar su dominio sobre mi familia y mi patrimonio. Pobrecita. No tenía ni la menor idea de que, en realidad, estaba decorando con globos y guirnaldas su propia despedida. Respiré hondo, sentí la adrenalina inundar mis venas y esperé la señal para apagar la música y encender la verdad. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El ambiente en el patio trasero se había espesado con la caída de la tarde, transformándose en una mezcla sofocante de humo de carbón, música de banda a todo volumen y las risas estridentes de las amigas de Ofelia, que ya iban por su tercera copa de vino. Desde mi posición estratégica junto a la mesa de postres, observaba la dinámica del evento como un depredador oculto en la maleza, notando cómo mi suegra se movía entre los invitados con la arrogancia de una terrateniente feudal. Ella no solo disfrutaba de la atención, se alimentaba de ella, inflando su ego con cada elogio hipócrita sobre su casa y su fiesta, mientras mi hija corría de un lado a otro con bandejas pesadas, reducida a la servidumbre en su propio hogar. La indignación me quemaba por dentro, pero mantuve mi rostro impasible, sabiendo que cualquier estallido emocional prematuro arruinaría la precisión del golpe final que estaba preparando. Sin embargo, para que el jaque mate fuera efectivo, necesitaba eliminar al alfil del tablero antes de atacar a la reina. Mi mirada se fijó en Leonardo, que estaba refugiado cerca de la hielera grande de plástico rojo, bebiendo cerveza con una rapidez nerviosa que delataba su incomodidad. Él sabía que algo estaba mal. Su conciencia, aunque débil, le pesaba. O tal vez era simplemente el miedo instintivo del animal que huele la tormenta antes de que rompa. Me acerqué a él despacio, aprovechando que Ofelia estaba distraída presumiendo sus anillos de fantasía ante el cura del barrio. Leonardo intentó sonreírme cuando me vio llegar, pero el gesto se le murió en los labios al ver la frialdad absoluta en mis ojos. ¿Disfrutando de la fiesta que pagó tu suegra?, le pregunté en voz baja, con un tono que no admitía respuestas frívolas. Leonardo balbuceó algo ininteligible sobre el calor y la buena carne, evitando mi mirada como un niño atrapado en una travesura. No le di tiempo para recuperar el equilibrio. Saqué mi teléfono celular con un movimiento fluido y busqué la fotografía que había tomado esa mañana en su oficina. La imagen del contrato de préstamo bancario, con los campos llenos listos para la firma y la casa puesta como aval, brilló en la pantalla con una nitidez acusadora. Se lo puse frente a la cara, obligándolo a confrontar su propia vileza bajo la luz cruda del atardecer. ¿Reconoces esto, Leonardo? $500,000 a cambio de hipotecar una casa que no es tuya. Ibas a firmarlo mañana a las 9, ¿verdad? Le susurré, asegurándome de que nadie más escuchara, pero cargando cada palabra con la amenaza de una sentencia judicial. El color desapareció del rostro de mi yerno, dejándolo pálido y sudoroso, como si hubiera visto a la muerte misma. Intentó tartamudear una excusa, esa vieja defensa de los cobardes. Patricia, no es lo que parece.
Mi mamá dijo que era solo un trámite temporal, que ella pagaría las cuotas. Lo corté en seco con un gesto de mi mano, despreciando sus justificaciones patéticas. Tu mamá no tiene dónde caerse muerta, Leonardo. Iban a perder la casa y dejarnos en la calle. Eso se llama fraude y tentativa de estafa, sentencié, usando los términos legales que el licenciado Torres me había refrescado esa tarde. Verlo temblar me confirmó lo que sospechaba. Él no era el cerebro de la operación, solo el ejecutor necesario, y su lealtad a Ofelia estaba cimentada en el miedo, un cimiento que yo acababa de demoler con un miedo mayor, la cárcel. Escúchame bien, porque no lo voy a repetir, le dije, acercándome tanto que pude oler el alcohol rancio en su aliento. Tengo copias de esto, tengo los audios de tu madre, y tengo al notario Torres sentado a 3 metros de aquí, listo para levantar un acta. Tienes 2 opciones. O te unes a ella en el banquillo de los acusados por complicidad, o te sientas en mi máquina, esa silla. Te callas la boca y no mueves un dedo cuando empiece el espectáculo. Le ofrecí una salida, no por piedad, sino por estrategia. Necesitaba aislar a Ofelia, dejarla sola en el escenario para que su caída fuera absoluta y sin interferencias masculinas que pudieran confundir a la audiencia con dramas familiares. Leonardo miró hacia donde estaba su madre, que reía despreocupada al otro lado del patio, y luego miró hacia el licenciado Torres, quien, captando la situación, le sostuvo la mirada con severidad notarial. La realidad de su situación le cayó encima como una losa de concreto. «No quiero problemas, Patricia. Te juro que yo no quería», susurró, derrotado, bajando la cabeza en señal de sumisión total. «Entonces siéntate y bebe tu cerveza. Hoy dejas de ser el hijo de mamá y empiezas a ser un espectador», le ordené. Él asintió débilmente y se dejó caer en una silla plegable, desinflado, neutralizado. La dinámica del poder había cambiado. Ofelia acababa de perder a su único aliado, aunque ella todavía no lo sabía. Con el flanco asegurado, volví a circular entre los invitados, sintiendo una nueva energía vibrante en el aire. La victoria sobre Leonardo, aunque silenciosa e invisible para la mayoría, me dio la certeza de que el control era mío. Al pasar cerca de la mesa principal, Gabriela me interceptó, secándose el sudor de la frente. «¿Qué le dijiste a Leo? Está pálido», me preguntó con preocupación genuina. La tomé de los hombros y la miré a los ojos, transmitiéndole una fuerza que ella no había sentido en años. Le recordé quién paga las cuentas en esta casa, hija, y no es su madre. Prepárate, porque en 10 minutos vas a dejar de servir mesas y vas a ocupar tu lugar. Gabriela me miró confundida, pero vi una chispa de esperanza encenderse en su mirada apagada. Empezaba a intuir que la caballería había llegado. De repente, la voz chillona de Ofelia cortó el murmullo de la fiesta. «¡Atención todos! Un momento de atención, por favor», gritó, golpeando una cuchara contra su copa de vino para pedir silencio. Los invitados se callaron y se giraron hacia ella, que se había subido a un pequeño escalón de la terraza para quedar por encima de todos nosotros. Era el momento que ella tanto ansiaba, el discurso de la generosa anfitriona. Yo me deslicé hacia la sombra, cerca del equipo de sonido, con el iPad en mis manos y el corazón latiendo con un ritmo lento y pesado, como un martillo de guerra. «Quiero agradecerles a todos por venir a mi humilde hogar para recibir a mi consuegra, que viene de España», comenzó Ofelia, con esa falsa modestia que me revolvía el estómago. «Ha sido un esfuerzo grande organizar todo esto, pero la familia es lo primero, ¿verdad?», continuó, buscando la aprobación de sus amigas, que asintieron y aplaudieron como focas entrenadas. Yo apreté los dientes. «Esfuerzo grande», dijo la mujer que no había puesto ni un peso, mientras yo tenía en mi bolso los recibos de la carnicería por 15.000 pesos. La hipocresía era tan densa que casi se podía masticar. Ofelia me buscó con la mirada entre la multitud, sonriendo con suficiencia. «Patricia, ven aquí, mujer. No te escondas. Queremos que digas unas palabras. Al fin y al cabo, te hemos hecho un espacio en nuestra mesa», dijo, invitándome a subir al estrado improvisado para, supuestamente, agradecerme, pero en realidad para exhibirme como su dependiente. Acepté el reto. Caminé hacia ella con paso lento,
cruzando el patio bajo la mirada de 20 pares de ojos expectantes. El silencio se hizo más profundo. Leonardo, desde su silla en la esquina, se tapó la cara con las manos, sabiendo lo que venía. Torres se acomodó las gafas y sacó una libreta de su bolsillo interior. Al llegar junto a Ofelia, ella me extendió el micrófono con una sonrisa condescendiente, susurrándome al oído: «Da las gracias y no te extiendas, que vamos a partir el pastel». Tomé el micrófono, sintiendo su peso frío y metálico. Era el cetro de poder que ella me entregaba voluntariamente, ignorando que era un arma cargada. Me paré frente a la audiencia, respirando el aire de la tarde. Vi a mis vecinos, gente buena engañada por las apariencias. Vi a Gabriela, temblando junto a la puerta de la cocina. Y vi a Ofelia a mi lado, radiante de vanidad, esperando mi sumisión pública. Pero en lugar de bajar la cabeza, levanté la barbilla y miré directamente a la cámara de video que uno de los sobrinos de Ofelia estaba usando para grabar el evento. «Gracias, Ofelia», dije con una voz clara y potente que resonó en los altavoces, amplificada y distorsionada ligeramente por el eco del patio. «Tienes razón. La familia es lo primero. Y precisamente por eso, hay cosas que no se pueden callar más». Hice una pausa dramática, dejando que la confusión empezara a brotar en los rostros de los invitados. Ofelia frunció el ceño, detectando por primera vez que el guión no se estaba siguiendo. «¿De qué hablas?», murmuró entre dientes, perdiendo la sonrisa. Ignoré su pregunta y me dirigí al público. «Brindo por la hospitalidad», continué, levantando mi mano libre aunque no tenía copa. «Y brindo sobre todo por las cuentas claras». Con un movimiento rápido de mi pulgar sobre la pantalla del iPad que sostenía en la otra mano, desactivé la lista de reproducción de música festiva y preparé el archivo de audio. El silencio en el patio era ahora sepulcral, tenso, eléctrico. «Ofelia dice que esta es su casa». Lancé la frase como una granada de mano al centro de la reunión. «Dice que me hace un favor al recibirme». Pero, curiosamente, traje algunos recuerdos de mi viaje que cuentan una historia muy diferente. Ofelia intentó arrebatarme el micrófono, su instinto de supervivencia activándose tarde. «¡Ya basta! ¡Estás borracha!», gritó, intentando desacreditarme. Pero yo fui más rápida. Di un paso atrás, esquivando su garra manicurada, y presioné el botón de play en la pantalla táctil. El sonido estático de los altavoces llenó el aire por un segundo, seguido inmediatamente por la voz inconfundible de Ofelia, amplificada a todo volumen para que el barrio entero la escuchara. «Tu suegra es una tonta. Manda el dinero y ni pregunta quién firma los papeles». La frase retumbó contra las paredes del patio, congelando a todos en sus asientos. La cara de Ofelia se transformó en una máscara de horror puro. Su secreto estaba siendo transmitido en vivo y en directo. La música se había detenido, pero el baile de la verdad apenas comenzaba. La voz grabada de Ofelia se desvaneció en el aire caliente de la tarde, dejando tras de sí un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de las moscas sobre la carne asada que ya nadie quería comer. La frase «manda el dinero y ni pregunta» quedó suspendida como una niebla tóxica sobre el patio, envenenando instantáneamente la atmósfera de camaradería que mi suegra había cultivado con tanto esmero. Los invitados, con las copas de vino a medio camino de sus bocas, intercambiaron miradas de incredulidad y desconcierto, procesando la brutalidad de la confesión que acababan de escuchar. Ofelia, con el rostro desencajado y el maquillaje empezando a cuartearse por la tensión, intentó reír nerviosamente, una risa aguda y forzada que sonó más a un graznido de desesperación que a una muestra de humor. «¡Ay, qué broma tan pesada, Patricia! Esos montajes de hoy en día», gritó, buscando desesperadamente la complicidad de sus amigas, pero esta vez nadie le devolvió la sonrisa. La duda ya había echado raíces profundas en la audiencia. Aproveché ese instante de vacilación colectiva para retomar el control del micrófono, mi voz sonando calmada pero implacable, contrastando con la histeria naciente de Ofelia. «No es un montaje, Ofelia, es un recordatorio», dije, y con un gesto suave hacia la pantalla gigante, deslicé mi dedo sobre el iPad para proyectar la siguiente prueba. La imagen del cuaderno escolar de Gabriela
apareció magnificada a 2 metros de altura, con sus columnas de números y las notas humillantes en tinta roja perfectamente legibles para todos los presentes. Se escuchó un murmullo colectivo, un jadeo de sorpresa al ver la letra infantil de mi hija, registrando pagos semanales bajo el título «Deuda de alquiler». Era la radiografía financiera de una extorsión doméstica expuesta a la luz del día, y la vergüenza ajena empezó a recorrer las mesas como una corriente eléctrica. «Señores vecinos», me dirigí a la multitud, señalando la pantalla con la autoridad de una fiscal presentando evidencia irrefutable. Lo que ven ahí es el registro de los 360,000 pesos que mi hija Gabriela le ha pagado a esta señora en los últimos 3 años. 25,000 pesos semanales por vivir en su propia casa. Hice una pausa para dejar que la cifra se asimilara, viendo cómo los vecinos hacían cálculos mentales rápidos y miraban a Gabriela con una mezcla de lástima y horror. Mientras yo enviaba $1,200 mensuales desde España para la manutención, Ofelia le cobraba alquiler a mi hija. Cobraba 2 veces, una a la madre ausente y otra a la hija presente. Eso no es ayuda familiar, eso se llama estafa, sentencié, usando la palabra prohibida que rompió definitivamente el hechizo social de la fiesta. Ofelia reaccionó con la furia de un animal acorralado, abalanzándose hacia la mesa donde estaba el proyector, intentando desconectar los cables con sus manos temblorosas. «¡Apaga eso! Es mi casa y yo cobro lo que quiero. ¡Fuera de aquí, malagradecida!», chilló, perdiendo completamente la compostura elegante que tanto presumía. Pero yo había previsto esto. El licenciado Torres se levantó de su silla con una agilidad sorprendente y se interpuso en su camino, bloqueando el acceso al equipo con su cuerpo macizo y su autoridad legal. «Le sugiero que se calme, señora Ofelia», dijo Torres con voz grave, ajustándose la corbata. «Interferir con la presentación de pruebas en una disputa de propiedad podría complicar aún más su situación jurídica. Siéntese, por favor». La intervención del notario, una figura respetada en el barrio, fue un balde de agua fría que la obligó a retroceder, jadeando de rabia pero impotente. Sin perder el ritmo, cambié la imagen en la pantalla. Ahora se mostraba un collage visual devastador. A la izquierda, mis recibos de Western Union, con fechas y montos específicos para reparaciones urgentes. A la derecha, las fotos de los muebles de lujo, el sofá de piel y el televisor gigante, con sus fechas de compra coincidiendo exactamente con mis envíos. El 10 de mayo de 2020, envié dinero para una supuesta operación de vesícula, narré, señalando un recibo de 2.000 euros. Curiosamente, esa misma semana se compró este sistema de sonido que estamos usando ahora. Ofelia, tu vesícula suena muy bien en estéreo. Ironicé con una frialdad que cortó el aire. Algunas risas nerviosas escaparon de los vecinos más jóvenes, pero las amigas de Ofelia, las del bingo, bajaron la mirada, reconociendo en esos muebles los objetos que su amiga presumía haber comprado con sus inversiones. La humillación pública escalaba minuto a minuto. Ofelia, viendo que su narrativa se desmoronaba, intentó jugar su última carta, la de la propiedad. Se giró hacia la audiencia, con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos, y abrió los brazos en un gesto teatral de víctima. «Miente. Ella miente. Esta casa es mía. Yo he vivido aquí siempre. Yo la cuido. Los papeles se perdieron, pero todos saben que es mía», gritó, apelando a la costumbre y a la posesión física como si fueran leyes. «Que alguien llame a la policía y saque a esta intrusa», demandó, mirando a Leonardo, quien seguía petrificado en su silla, con la cabeza entre las manos, incapaz de levantar la vista del suelo ante la destrucción de su madre. Su inacción fue la primera confirmación pública de la derrota de Ofelia. Ni su propio hijo se atrevía a defender lo indefendible. «Me alegra que menciones los papeles, Ofelia», respondí, bajando el micrófono un poco y acercándome a la mesa del pastel, donde había dejado mi bolso. «Porque, a diferencia de ti, yo no pierdo las cosas importantes». Saqué el sobre manila con una lentitud ceremonial, dejando que el suspenso se acumulara. Extraje la escritura original, el papel amarillento pero impoluto,
con los sellos rojos del registro público brillando al sol. La levanté en el aire para que todos la vieran, como Moisés levantando las tablas de la ley. Esta es la escritura pública. Número 4587, fechada el 14 de febrero de 2018. El día que liquidé la hipoteca con mis ahorros de 5 años de fregar suelos. Caminé hacia ella y le puse el documento frente a la cara, sin dejar que lo tocara. ¿Ves tu nombre aquí? Porque yo solo veo el mío. Patricia Mendoza. El licenciado Torres dio un paso al frente, asumiendo su rol oficial en esta corte improvisada. Tomó la escritura de mis manos y, dirigiéndose a los invitados como si fueran un jurado, certificó la autenticidad del documento. Doy fe pública de que este título es legítimo y está vigente. La señora Patricia Mendoza es la única propietaria legal y absoluta de este inmueble. Cualquier otra persona que resida aquí sin contrato de arrendamiento lo hace en calidad de ocupante precario y puede ser desalojada en cualquier momento, declaró con su voz de barítono, sellando el destino de Ofelia con el peso de la ley. El murmullo de los vecinos se transformó en un silencio de juicio final. La dueña acababa de ser degradada a intrusa en cuestión de segundos. Ofelia palideció, su piel tornándose de un color gris ceniza bajo el maquillaje excesivo. Se tambaleó, buscando apoyo en la mesa, balbuceando incoherencias. Pero yo he cuidado la casa. Yo... intentó argumentar, pero sus palabras carecían de fuerza frente a la evidencia documental. Fue entonces cuando mostré la siguiente imagen en la pantalla. La foto del contrato de préstamo fraudulento que Leonardo iba a firmar. Y así es como la cuidabas, Ofelia, dije con desprecio, hipotecándola a mis espaldas para sacar $500,000 de pesos y gastártelos en quién sabe qué. Ibas a dejar a tu hijo, a tu nuera y a tu nieta en la calle por tu avaricia. Los vecinos jadearon al ver el documento bancario. El intento de hipotecar una casa ajena cruzaba la línea de la pillería al crimen grave. Gabriela, que había estado temblando junto a la puerta, dio un paso adelante, envalentonada por la verdad expuesta. «Mamá, ¿iban a vender la casa?», preguntó con un hilo de voz que rompió el corazón de todos los presentes. Me giré hacia ella y por primera vez dejé que la emoción se filtrara en mi voz. «Iban a intentarlo, hija, pero no lo lograron y nunca más van a tocar un centavo tuyo». Miré a Ofelia, que ahora estaba sola en el centro del patio, aislada por un círculo invisible de repulsión social. Sus amigas habían empezado a recoger sus bolsos discretamente, alejándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. Nadie quería ser asociado con una estafadora familiar expuesta públicamente. «Ahora vamos a hablar de consecuencias, Ofelia», anuncié, recuperando el tono de acero. «Según mis cálculos, entre rentas robadas, remesas malversadas y daños morales, me debes aproximadamente $1,500,000 de pesos. No espero que me pagues, porque sé que todo lo que tienes es apariencia». Torres me pasó la carpeta azul que habíamos preparado. Saqué el acta de notificación y la puse sobre la mesa, al lado de la escritura. «Pero lo que sí vas a hacer es pagar con tu ausencia. Esto es una notificación formal de desalojo por causa justificada de abuso de confianza y tentativa de fraude». La miré a los ojos, asegurándome de que entendiera cada sílaba. «Tienes exactamente 12 horas para sacar tus cosas personales de mi casa. Solo ropa y artículos de aseo. Los muebles, los electrodomésticos y todo lo que compraste con mi dinero se queda aquí como compensación parcial por lo que robaste». Un grito ahogado escapó de su garganta. «¿12 horas? Es imposible. No tengo a dónde ir», chilló, mirando a Leonardo en busca de salvación. Pero su hijo seguía con la cabeza baja, derrotado por la evidencia del préstamo que él mismo iba a firmar. «Leonardo no te va a ayudar, Ofelia. Él tiene que decidir si quiere seguir viviendo aquí bajo mis reglas o irse contigo. Y por lo que veo, ya ha tomado su decisión de quedarse callado», añadí cruelmente. «Si mañana a las 8 de la mañana sigues aquí», continué, elevando el tono, «para el veredicto final, el licenciado Torres presentará la denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y violencia patrimonial que ya tenemos redactada. Y te aseguro, Ofelia, que en la cárcel no tienen servicio de manicura.
La amenaza de prisión fue el golpe definitivo. La tríada de consecuencias se cerró sobre ella como una trampa de oso. Había perdido la casa, había perdido el flujo de dinero de mi hija y ahora enfrentaba la pérdida de su libertad física. Su mundo de fantasía se había evaporado, dejándola desnuda frente a la realidad de sus crímenes. Los invitados comenzaron a levantarse, incomodados y avergonzados de haber sido partícipes, aunque fuera involuntarios, de aquella farsa. El cura fue el primero en salir, murmurando una bendición apresurada y evitando mirar a Ofelia. Las amigas del bingo la siguieron, susurrando entre ellas, lanzando miradas de desprecio a la mujer que minutos antes admiraban. La fiesta se había disuelto, transformándose en un velorio de la reputación de Ofelia. Ella se quedó de pie, sola, en medio del patio decorado, con los globos de bienvenida, burlándose de su miseria, mientras el sonido de los coches arrancando afuera marcaba el fin de su era de terror. Me acerqué a Gabriela y le quité la bandeja de las manos, dejándola sobre una mesa. «Se acabó el servicio, mi amor. Siéntate», le dije con suavidad. Luego me giré hacia Ofelia por última vez. «La fiesta ha terminado. Empieza a empacar. El reloj corre». Dejé el micrófono sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un martillazo de juez. El sol se ponía, proyectando sombras largas sobre el jardín, pero por primera vez en 8 años, la sombra que cubría esta casa no era la de Ofelia, era la mía, y bajo mi sombra, mi familia finalmente estaba a salvo. Caminé hacia la puerta trasera, sintiendo el agotamiento físico de la tensión liberada, pero con el espíritu elevado. Leonardo seguía inmóvil, procesando que su vida de parásito había terminado. Ahora tendría que trabajar de verdad si quería comer. Gabriela lloraba, pero eran lágrimas de alivio, abrazada a sus propias rodillas, liberada del yugo. Y Ofelia miraba el acta de notificación como si fuera una sentencia de muerte, dándose cuenta de que no había apelación posible ante la verdad documentada. La justicia poética había sido servida, fría y abundante, en su propio plato. La mañana del lunes amaneció con un silencio desconocido, una quietud profunda y limpia, que no había sentido en esta casa desde hacía una década. No había gritos exigiendo el desayuno, ni el sonido de los tacones de Ofelia golpeando el piso con impaciencia, ni esa tensión eléctrica que solía erizar la piel nada más abrir los ojos. Me levanté temprano, como era mi costumbre de años, pero esta vez no para correr al metro de Madrid, sino para supervisar la última fase de mi operación de limpieza. A las 8 en punto, el zumbido metálico de un taladro rompió la calma matutina. Era el cerrajero que había contratado para cambiar cada cilindro de acceso a la propiedad. Observé con satisfacción cómo el viejo mecanismo, manoseado por la traición, caía al suelo con un golpe seco, siendo reemplazado por una cerradura de alta seguridad, brillante y robusta. Ese sonido no era solo mantenimiento, era el sello definitivo que cerraba mi fortaleza ante cualquier intento de reconquista por parte de la intrusa desterrada. Mientras el cerrajero terminaba su trabajo en la puerta principal, fui a la cocina y encontré a Leonardo sentado frente a una taza de café negro, mirando al vacío con la expresión de un náufrago que acaba de perder su isla. Ya no había cerveza en su mano, ni arrogancia en su postura. La realidad de la noche anterior le había pasado por encima como una aplanadora. Me serví una taza y me senté frente a él, invadiendo su espacio con una calma deliberada. «Las reglas han cambiado, Leonardo», le dije sin preámbulos, colocando sobre la mesa una lista de vacantes de empleo que había impreso esa madrugada. «Se acabó la manutención, se acabaron los préstamos a mi nombre y se acabó la vida de rey. Si quieres seguir durmiendo bajo este techo junto a mi hija, vas a tener que ganarte cada centavo de tu comida. Tienes una semana para encontrar trabajo, de lo que sea, o tus maletas estarán en la acera junto a las de tu madre». Leonardo tomó la hoja de papel con manos temblorosas, leyendo las ofertas de trabajo en almacenes y fábricas, puestos que seguramente consideraba indignos para su nivel, pero que ahora eran su única tabla de salvación. Asintió lentamente, sin atreverse a levantar la mirada, derrotado por la lógica implacable de mi economía. «Entendido, Patricia. Voy a buscar algo hoy mismo.
murmuró, con la voz ronca. Verlo así, despojado de la protección materna que lo había infantilizado durante casi 30 años, me provocó una mezcla de lástima y desprecio, pero sabía que la dureza era necesaria. Él había sido cómplice por omisión y comodidad. Ahora tendría que madurar a la fuerza o largarse. La época de los parásitos se había extinguido con la salida del sol, y la nueva era de responsabilidad personal acababa de ser inaugurada en mi cocina. Gabriela bajó las escaleras poco después, y el cambio en ella fue lo más gratificante de todo este calvario. Ya no caminaba encorvada ni miraba al suelo. Sus hombros estaban relajados y había un brillo de alivio en sus ojos que iluminaba su rostro cansado. Llevaba en sus manos la libreta escolar, ese registro infame de las deudas inventadas, y me miró con una determinación nueva, heredada de mi propia sangre. «Mamá, quiero terminar con esto», me dijo, señalando hacia el patio trasero donde aún quedaban los restos de la fiesta. Mesas plegables, vasos vacíos y el asador frío. Asentí en silencio, entendiendo que ella necesitaba su propio ritual de cierre, una acción física que borrara el trauma psicológico de los últimos 3 años de sumisión. Caminamos juntas hacia el jardín, el escenario de nuestra victoria pública, para realizar el acto final de purificación. Encendimos el asador, no para cocinar carne, sino para incinerar el pasado. Gabriela arrancó las hojas del cuaderno una por una, leyendo en voz alta los conceptos absurdos antes de lanzarlos al fuego. Multa por llegar tarde, cuota de limpieza, intereses de demora. Vimos cómo el papel se ennegrecía y se retorcía entre las llamas, convirtiendo la tinta roja de Ofelia y la caligrafía temblorosa de mi hija en cenizas grises que el viento se llevaba lejos. El humo olía a liberación. Cuando la última hoja se consumió, Gabriela soltó la pasta de cartón vacía en el fuego y exhaló un suspiro largo y profundo, como si se hubiera quitado un chaleco de plomo del pecho. «Nunca más, mamá. Nunca más voy a dejar que nadie me ponga precio en mi propia casa», prometió, y yo supe que la lección había sido aprendida con fuego y dolor. Regresamos al interior de la casa, donde el aire se sentía más ligero, casi respirable. Me dediqué las siguientes horas a la reestructuración administrativa del hogar con la eficiencia de una gerente. Llamé al banco para cancelar cualquier autorización previa. Cambié las claves del Wi-Fi y revisé los suministros, los muebles de lujo que Ofelia había dejado atrás en su huida precipitada, el sofá de piel, la televisión gigante, el sistema de sonido, permanecían en su sitio. Decidí no venderlos. Se quedarían ahí como trofeos de guerra, una compensación material por el saqueo financiero que habíamos sufrido. Cada vez que nos sentáramos en ese sofá italiano, recordaríamos que fue pagado con mi sudor y recuperado con mi astucia. No eran objetos de decoración, eran monumentos a la justicia retributiva que ahora adornaban nuestra sala. A la hora de la comida preparé la mesa con los manteles buenos, esos que Ofelia prohibía usar, para no gastarlos. Cociné un guiso sencillo, sin pretensiones pero abundante, con los ingredientes que a nosotras nos gustaban, no los quesos importados que ella exigía. Nos sentamos a comer. Gabriela, Leonardo, que había regresado de dejar solicitudes de empleo, sudoroso y humilde, y yo. Por primera vez en 8 años, vi a mi hija llevarse la cuchara a la boca sin que le temblara la mano, masticando con calma, sin mirar de reojo esperando una reprimenda o una crítica sobre sus modales. El sonido de los cubiertos contra los platos era música para mis oídos, era el sonido de la paz doméstica, un lujo que vale más que cualquier lámpara de cristal. Durante la sobremesa, me permití un momento de recorrido solitario por la casa. Entré en la habitación principal, ahora vacía de la presencia tóxica de mi suegra. El olor a su perfume barato aún persistía levemente, pero abrí las ventanas de par en par para que la corriente de aire fresco se llevara los últimos vestigios de su ocupación. Pasé la mano por las paredes, sintiendo la textura de la pintura que yo había pagado. Esta estructura de concreto y ladrillo había sido el sueño que me mantuvo viva en Mintzieminezo, los inviernos de Madrid, y ahora, al fin, se sentía mía de verdad. No era solo un activo inmobiliario, era el refugio seguro que le había prometido a mi hija cuando ella era una niña, y había cumplido mi promesa.
aunque el costo personal hubiera sido devastador. Pensé en los días oscuros en España, en la soledad de los domingos por la tarde y en el dolor crónico de mis rodillas. Todo ese sufrimiento cobraba sentido ahora. La adversidad me había forjado, me había convertido en una mujer capaz de planear y ejecutar una defensa feroz de lo que amaba. Si me hubiera quedado aquí, cómoda y sumisa, quizás nunca habría desarrollado la fuerza necesaria para enfrentar a una manipuladora como Ofelia. Mi exilio no fue un tiempo perdido, fue un entrenamiento. Regresé con cicatrices, sí, pero también con una armadura invisible que nada ni nadie podría atravesar de nuevo. La anciana vulnerable que Ofelia creyó ver al llegar era solo un espejismo. La verdadera Patricia era una guerrera veterana. Salí al porche delantero al atardecer. Los vecinos pasaban por la acera y, al verme, me saludaban con un respeto nuevo, casi reverencial. Ya no había miradas de lástima por la pobre migrante, sino gestos de reconocimiento hacia la matriarca que había puesto orden en su casa. El chisme de la fiesta se había esparcido, por supuesto, pero la narrativa había cambiado. Yo no era la villana que echó a una anciana, era la justiciera que desenmascaró a una estafadora. Incluso la señora de la tienda de la esquina me sonrió y levantó el pulgar. La reputación pública, ese activo que tanto le importaba a Ofelia, ahora jugaba a mi favor, consolidando mi posición como la autoridad moral indiscutible de la calle. Leonardo se acercó a mí en el porche, con una actitud vacilante. «Patricia, gracias por no echarme tan bien. Te prometo que voy a arreglar las cosas», me dijo en voz baja. Lo miré y vi sinceridad en sus ojos. Quizás por primera vez, el miedo a perderlo todo lo había despertado de su letargo. «No me lo prometas, demuéstralo», le respondí con sequedad, pero sin odio. «Aquí las palabras no valen nada, Leonardo. Solo valen los hechos y los recibos. Si traes dinero a la mesa y respeto a mi hija, tendrás un hogar. Si no, ya sabes dónde está la puerta». Él asintió y entró en la casa, dispuesto a empezar de cero bajo el nuevo régimen. Había esperanza incluso para él, siempre y cuando se mantuviera dentro de los límites trazados. La noche cayó suavemente, envolviendo la casa en una oscuridad protectora. Gabriela se sentó a mi lado en la mecedora, apoyando su cabeza en mi hombro como cuando era pequeña. Sentí su calor y su respiración tranquila, y por fin, mi propio cuerpo se permitió relajar la guardia. El estrés de las últimas 72 horas se disipó, dejando paso a un cansancio agradable, el cansancio del deber cumplido. Había recuperado mi patrimonio, había salvado a mi hija de la explotación y había expulsado al enemigo. Mi cuenta bancaria en España estaba vacía, pero mi corazón estaba lleno. No necesitaba millones para ser rica. Necesitaba esto, esta paz tangible bajo mi propio techo. Saqué del bolsillo mi juego de llaves nuevo, brillando bajo la luz de la luna. Eran llaves que solo yo y mi hija teníamos. Ofelia era ahora solo un mal recuerdo, una historia de advertencia que contaríamos en el futuro. Sabía que intentaría hablar mal de mí, inventar mentiras, hacerse la víctima en otro barrio. Pero aquí, en este terreno sagrado, su influencia era nula. Habíamos quemado sus puentes y sus cuadernos. La vida continuaba. Pero ahora bajo mis términos, con la dignidad restaurada y la certeza absoluta de que nadie volvería a aprovecharse de nuestra bondad. Miré las estrellas sobre el cielo de México, las mismas que no podía ver desde mi sótano en Madrid, y cerré los ojos respirando el aroma a tierra mojada y jazmín de mi jardín. Todo había valido la pena. Cada inodoro fregado, cada pan duro, cada lágrima solitaria. Me levanté de la mecedora, lista para entrar y cerrar la puerta con doble llave, dejando el mundo exterior fuera. Antes de cruzar el umbral, susurré para mí misma la verdad que resumía toda mi odisea, una frase que grabaría en la historia de mi familia. Me fui a Madrid a limpiar suelos para que mi hija tuviera un techo. Regresé para limpiar mi casa de la basura que se acumuló dentro. Y con esa sentencia final, apagué la luz del porche y entré a vivir mi vida.